see Brother Green. Hi. I don't see Brother Green. Do you want for me to help interpreting? Yeah, I don't know. I haven't heard from Brother Green. I don't know. I told him recently, I said, Brother Green, I'm just not gonna, you've been missing so much. I'm just not gonna depend on you. And when you can come, you can come, but you know, I can't depend. You're not dependable enough to be on it. So I'm not going to keep trying to get you to come. I know he's been real busy and he's been traveling quite a bit. So hopefully he'll get settled down here pretty soon. Yes, I do need you to. Yes. Yeah, I can read if you want me to. I can read the scriptures. Yes. Let's see here. Where did you go, Brother Painter? There he is. All right. Okay, well, I had a little bit different thought. I talked on this Sunday at church, and I thought it was a little bit interesting. I thought maybe it's a little bit different. So I was going to talk to y'all today about, and I will post. I wrote a. I wrote a little paper just for Bible study, and I'll post it on our WhatsApp page. Y yo he traído en mi pensamiento algo que compartí con la iglesia el domingo y escribí un documento acerca de esto y lo voy a poner en la página del WhatsApp. So I'm going to talk a little bit on the difference in the word Hebrew. Y voy a hablar un poco acerca de la diferencia entre la palabra en hebreo, the word Israelite and the word Jew. de la palabra judío e israelita. So I'm not sure, I don't think everyone really understands where we derive the difference between those three titles for God's people. Y no sé si esos tres títulos del pueblo de Dios de la antigüedad, hebreo, judío e israelita, si han oído acerca de la diferencia entre estos tres títulos que se le da al pueblo de Dios de la antigüedad. So in Genesis 14, verse 13, brother. Génesis 14:13, hermano William. 13-14. 14:13, 14:13. 14:13, yes. 14:13. All right. Génesis 14:13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Amén, los cuales eran aliados de Abraham. So here, this is when there was a war against Sodom, and Abraham heard that Lot was taken, prisoner and all of his belongings. Y hubo una guerra contra los de Sodoma y su sobrino Lot de Abraham fue preso junto con todas sus posesiones, se lo llevaron preso. And one of those from Sodom that escaped told Abraham, it says he told Abraham the Hebrew. Y uno de los sodomitas, uno de los que escapó de los sodomitas que se encontró con Abraham le llamó a él hebreo. So Abraham was, he was known as a Hebrew.
O sea que Abraham era conocido como Abraham el hebreo. A Hebrew, the root word to the word Hebrew is abar, A-B-A-R. Y la palabra, la raíz de esta palabra es abar, A-B-A-R, abar, And it means to come from the other side. que significa viene del otro lado. So look at Joshua, the 24th chapter, Vámonos a Josué 24, and verses 1, 2, and 3. versículos 1, 2 y 3. José 24. 1, 2 y 3. José 24, 1, 2 y 3. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y lo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Hasta el 4, mano Hugo. 3. Ahí No. ya lo leí. No, 3, yeah. So here, Joshua is just, he's just saying that your fathers dwelt on the other side of the flood. Aquí Josué está diciendo sus padres que estuvieron del otro lado del río. In the old time, even Terah, the father of Abraham, incluyendo a Taré, el padre de Abraham. and it said they served other gods. Ellos servían a dioses extraños. And but he took Abraham from the other side of the flood. Y dice, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. And led him throughout the land of Canaan and multiplied his seed. Y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. I'm using these scriptures because even Joshua recognized that this word, the other side, that he came from the other side. Y quise usar estas escrituras porque aún Josué describe que él fue tomado del otro lado. Here, the beginning of God's people started out being called Hebrews. Y en el principio del pueblo antiguo de Dios se les llamaba hebreos. Also, if we're I'll just explain in the 12th chapter of Genesis. En Génesis capítulo 12 expliqué. This is where God told Abram to get up and get out of the country of the land of Ur of the Chaldees and and he was going to take him to Canaan, the promised land. Como Dios llamó a Abraham y lo sacó de la tierra en la que se encontraba y lo mandó a Canaán, a la tierra prometida. And so he did obey God, and he got up and left, and he went to Canaan. He crossed over the other side of Jordan. Y él obedeció a Dios y se dirigió a la tierra de Canaán y cruzó el río Jordán. So Abram crossed over. That's what the root word of the Hebrew means. Y Abraham cruzó al otro lado y eso es lo que significa la palabra hebreo. He left the life of being just a wanderer, and he crossed over into a life of the covenant that God made with him. Como dejó esa tierra donde estaba y vino
a la tierra que Dios le había prometido. So, and then let's look in Genesis, the 40th chapter and the 15th verse. Vámonos a Génesis 40:15. Read that, brother. Léalo, hermano William. Génesis 40:15. Génesis 40:15 dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Okay, so here Joseph, he identified himself as being part of the Hebrews family line. José aquí describe que él era parte de esa familia de los hebreos. And then in Exodus 1, verse 15, Y en Éxodo 1:15, Éxodo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa, y les dijo. so even the king of Egypt, he recognized them as Hebrew people. He called them the Hebrew midwives. y aún el rey de Egipto reconocía a las parteras como que eran de las hebreas, parteras de las hebreas. Other nations like the Philistines and the Egyptians, they recognized God's people as being Hebrews. Tanto las otras naciones como los filisteos, los egipcios reconocían al pueblo de Dios como hebreos. So Hebrew, the term Hebrew is the earliest label that identified God's people because Abraham crossed over or beyond his old life into a covenant relationship with God through faith. Y hebreo es como se reconoce al pueblo de Dios, y todo empezó con Abraham, que cruzó de la tierra donde se encontraba a la tierra que se le había prometido. So that's where God's people first were known as Hebrews, because it meant those that crossed over. Y al pueblo de Dios se reconoce al principio como hebreos porque ellos cruzaron del otro lado y hacia el otro lado. Okay, so now next, the term Israelites. El siguiente término es israelita. You know, if you remember in Genesis 32, Jacob wrestled all night with the angel of the Lord, and he prevailed, and the angel changed his name and said he would no more be called Jacob, but Israel. En Génesis 32 vemos cómo Jacob peleó con el varón, con el ángel de Dios, y prevaleció, y el ángel le dijo, ya tu nombre no se va a llamar Jacob, ahora te llamarás Israel. Brother William, if you want to read the 28th verse. Versículo 28 de Génesis 32, hermano William. 32:28, yeah. Génesis 32:28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. So Jacob, being the grandson of Abraham, Jacob, siendo un nieto de Abraham, his name was changed from Jacob to Israel, which means to rule like God. se le cambió su nombre de Jacob por el Israel, que significa gobernar con Dios. All right, and then out of
out of Jacob or Israel, he had 12 sons. That made up the 12 tribes of Israel. Y Jacob, que luego se llamó Israel, tuvo 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel. Reuben, Simeon, and Levi. Rubén, Simeón, Leví, Judah, Issachar, and Zebulun. Judá, Isaacar, Zabulón, Joseph, Benjamin, and Dan. José, Benjamín, Dan, Naphtali, Gad, and Asher. Neftalí, Gad y Aser. God developed the Israelites. There were just 70 souls of them that after he sent Joseph to Egypt, he sent that 70 souls of them went to Egypt, and there they grew in, well, go ahead and say that. Cuando José pues fue nombrado el segundo al mando allí en Egipto y mandó traer a su padre con toda su familia, fueron 70 almas que salieron de allá y vinieron a Egipto. They were in Egypt captivity for 430 years. Y luego pues empezaron a multiplicarse y estuvieron cautivos por 400 años ahí en Egipto. God did that to develop them into a great number of people to make up the nation of Israel. Dios lo hizo así para ir desarrollando ese pueblo y crecieron a formar una gran nación. Also, it seems like God God used that captivity to humble those people. Y Dios usó esa cautividad en que se encontraban para humillar a su pueblo, que fueran más humildes. And put them in a condition that they would be willing to follow him and follow the man Moses as their leader out of captivity. Y los llevó a esa condición para que después pudieran seguir al hombre de Dios que levantó para sacarlos a la libertad fuera de esa cautividad que estaban en Egipto, a Moisés. I know when I went to the Dominican Republic, Yo sé que cuando fui a la República Dominicana, one of the questions that I asked God una de las preguntas que le hice a Dios was why he used the African slaves to be slaves under Spain and France. ¿Por qué había pues permitido que hubiera esclavos que sirvieron en España y en Francia? And it was about 2 years after I went there that I felt like God revealed to me his purpose in that. Y como 2 años después de que empecé el trabajo en la República Dominicana, siento que Dios me reveló acerca de eso. The French started the slave trade from Africa. Los franceses empezaron a traer gente de color de África para luego negociarlos como esclavos, venderlos como esclavos. And if you remember, what was his name, that the father of Shem, Ham, and Japheth? Noah, yes. I'm sorry, I just had a blank mind there for a moment. Sí, y el padre Noé, el padre de Sem, Cam y Jafet. You can wait and just I'm going to say what I was going to say. If you remember, Noah's son, Ham's son, Canaan sinned against his father. Y uno de los hijos de Noé, Cam, que luego su nombre se cambió por Canaán, él pecó en contra de su padre Noé. And God cursed him. Y Dios lo maldijo.
And he never repented he never repented of that. Cam nunca se arrepintió de ese pecado que hizo. And after the flood, God had it was Japheth was, he went up into he went up into the north, and that developed the Gentiles. Y Jafet, después del diluvio, pues de él salieron los gentiles Up into Asia. y se fueron rumbo a Asia. But Shem settled in Israel. That became the Israelite people of God. Pero Sem, de él viene los israelitas, el pueblo de Dios. But Ham migrated down into Egypt and on down into Africa. Y Cam, de él vienen los egipcios y la nación de África, los africanos. But God, eventually, God in his mercy, Pero eventualmente esa misericordia de Dios sent the French to Africa to gather those people up. envió a los franceses para sacar al pueblo de África. And he brought them to the Dominican Republic. Y los trajo a la República Dominicana. The way the Dominicans paid the French for the African slaves is they paid them with 1/3 a part of the land of Hispaniola, the island, which later became known as Haiti. Y la isla de la República Dominicana le pagó a los franceses por los esclavos que le vendía con 1/3 parte de la isla conocida como la Española, que luego se conoció como Haití. And the same way, the African slaves were sold by the French to America, and they became African slaves in America. Y los franceses también vendieron esclavos de África en los Estados Unidos. And I felt like God showed me, a lot of people don't understand this, but that was God's mercy. Y esto a mí me mostró que esto es parte de la misericordia de Dios, aunque no muchos lo ven como yo. Because those were descendants of Ham, and God was he brought them out of where they were to give them an opportunity to be a part of God's covenant. Porque ellos eran descendientes de Cam, y Dios los sacó de esa condición y los trajo a los Estados Unidos para darles una oportunidad de conocer a Dios. And even though that they were not treated right as slaves, y sí, al principio pues los trataban mal como esclavos, but it did humble them. Pero eso los hizo ser humildes. And they had an opportunity, like here in America, to hear the gospel of Jesus Christ and hear the old hymns and the songs, and God was able to reach in and save them. Pero el estar aquí en los Estados Unidos, se les dio esa oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo y esos himnos antiguos y la oportunidad de poder recibir la salvación. And after God, he kept them as slaves so he could hold them and humble them. Y sí, los mantuvo un tiempo como esclavos para trabajar en ellos, para que fueran humildes. But then he raised up the president, Abraham Lincoln, to free the slaves. Pero luego levantó Dios a Abraham Lincoln, que llegó como presidente de los Estados Unidos y trajo libertad a los esclavos de África. And in the same way, God did the same thing in the Dominican Republic with the Spaniards in the Dominican side and the French in the Haitian side, and he released them from slavery.
after he dealt with it for a time. Y después de Dios trabajar con los esclavos de África que estaban en la República Dominicana, Dios los liberó de la esclavitud de Francia y de la esclavitud de España. And of course, later in America, God reached over into Africa. Now we have a great work over in Africa even. Y Dios trabajó con los Estados Unidos para llevar este mensaje del Evangelio a África, y ahora hay mucho cristianismo en África. I'm just using that to show you why God held them in captivity in Egypt for a long time. Y quiero mostrarles por qué es que Dios los mantuvo en cautividad en Egipto por tantos años. Not only did he humble them, No solamente para mantenerlos humildes, humillarlos, but he also put them in a place that they could grow into a great number of people. sino también para la oportunidad de crecer, ir aumentando a llegar a ser un gran pueblo, una gran cantidad de pueblo. It's thought that there is more than 3.5 million Israelites that left Egypt and went into the wilderness headed for the promised land. Cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida, eran 3,5 millones de israelitas. There was more than 625,000 of them mentioned in Exodus. No, in Numbers. En números habla de que salieron más de 600,000 de Egipto. In the 12 tribes, that just numbered the men from 20 years old and older of all the 12 tribes, and the Levites, that there was over 625,000 of them. That did not include the women or the girls or any of the boys that was under 20 years old. Y estos más de 600,000 que salieron de Egipto eran nada más los que eran de 20 años para arriba. No incluía mujeres, ni jóvenes abajo de 20 años, ni niños. A lot of times when we're reading in the Old Testament about their journey across the wilderness, we don't really have it in our mind that there was 3.5 million people of God's people going across that wilderness. Y cuando leemos en el Antiguo Testamento acerca del pueblo de Israel cruzando el desierto hacia la tierra prometida, como que no nos damos cuenta que está hablando de una multitud de 3,5 millones de israelitas. All of the nations of that world were well aware of this great number of people that God was moving across, and many of them were afraid of them. Y todas esas naciones pues estaban conscientes de esa multitud que estaba pasando por sus territorios, y hasta, algunos de ellos hasta los temían. So God did finally deliver them. In fact, God put it in Pharaoh's mind, and he said, these Hebrew women are having these babies so fast, they're going to outnumber us. We got to kill them. We got to kill all these baby boys. Y por eso el faraón en Egipto se dio cuenta cómo se estaban multiplicando el pueblo de Israel, y por eso decidió ir matando a todos los bebés hombres que nacieron, que nacían. God was in charge of all of that, fixing it where he could deliver them out of Egypt and build a nation called the Nation of Israel. Pero Dios estuvo en control de todo eso, permitiéndolos que fueran creciendo y desarrollándose, preparándolos para un día sacarlos de Egipto a esa nación de Israel. And so let's read in Deuteronomy 7, verse 6. Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para
serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. So to be an Israelite was to be a part of the people of the 12 tribes, a people set apart for the covenant that God made with Abraham. Ser parte de este pueblo de Dios es ese pueblo escogido que Dios escogió, que descendían de Abraham. And by the way, I'll mention it again that I have this wrote down in a little article I will post on our WhatsApp page. Quiero decirles de nuevo que yo ya escribí un artículo acerca de esto y lo voy a poner en la página del WhatsApp más tarde. Okay, but after they got in Canaan and Israel was set up as a nation, Y después de que llegaron a la tierra de Canaán y que Israel fue reconocida como una nación, and after the reign of Solomon, y después del reino de Salomón, remember he had two sons. recuerden que él tuvo dos hijos. One of them's name was Rehoboam and the other one's name was Jeroboam. El nombre de uno fue Roboam y el otro Jeroboam. Brother Smith, I didn't know that. Then Jeroboam and Roboam, they were brothers? Yes, I believe so. I didn't Jeroboam. know that. Okay. I learned something new. So his Jeroboam, how I remember which one of them was the right king. Roboam. The way I remember it, it was Rehoboam. Dice, y Roboam fue el que fue nombrado rey después de Salomón. The way I remember that is because his name starts with an R, and I look at that and he's the right one. Y la forma que me acuerdo que él era el rey, porque empieza con R y R de recto, el correcto, era el correcto. But Jeroboam, he took 10 of the tribes and rebelled and left and went to Samaria and started his own kingdom called the Northern Kingdom. Jeroboam se rebeló contra el rey Roboam y 10 tribus lo siguieron a él y él se levantó en contra del rey Roboam y se fue a iniciar su propio reino, el reino del norte. And he set up his own worship. Y él ahí empezó su reino en Samaria y él hizo su propio sistema de adoración. They set up 2 golden calves to worship like they had in Egypt. Y él les hizo 2 becerros de oro como los que se hizo cuando salieron de Egipto para que los adoraran. He was afraid that if he let the people go back to Judah, that they would go back to Rehoboam and he would lose them. So he set up his own worship, even developed another priesthood that were not Levites. Y él temía que si no hacía algo para que ellos pudieran adorar, pues podían regresar a Judá y él los perdería. Entonces él puso sus propios dioses y sus propios ministros que no eran de los levitas. So they rejected the temple in Judah and ignored the law of the prophets. They ignored Elijah, Hosea, and Amos that prophesied against them. Y rechazaron los libros de la ley, el templo que se encontraba en Judá y a los profetas de Dios que estaban sirviendo allá en el reino de Judá. Finally, God's judgment came in 722 BC. Y finalmente el juicio de Dios vino sobre este reino del norte. The Assyrians conquered Samaria and carried the northern tribes into exile. Los asirios vinieron y dominaron sobre el reino del norte de Israel y se los llevaron cautivos. And they became known as the lost tribes of Israel. Y vinieron a ser conocidos como las tribus perdidas de Israel.
and they never reunited as the kingdom of Israel. Y nunca más pudieron reunirse nuevamente como parte del reino de Israel. Really, they weren't lost, but they were scattered. Y ellos fueron no realmente perdidos, pero fueron dispersados. And they migrated into different areas and different places, and they never ever got back together as a nation. Y se fueron distribuidos en diferentes naciones y nunca pudieron regresar y ser unidas como una nación. But history tells us that some of them did migrate back and dwelt among the southern tribes of Judah, the southern tribe of Judah. Pero sí, algunos de esas tribus regresaron y vinieron a ser parte de la tribu de Judá. Even some of the scriptures, y algunas de las escrituras nos dicen, if you remember, there was a man by the name of Simeon when Joseph and Mary took Jesus to dedicate him at the temple. Cuando José y María fueron a dedicar a Jesucristo al templo, the Bible says that Simeon, that the Holy Ghost showed Simeon that he wouldn't die before he saw the salvation of Israel. Ahí estaba un hombre de edad avanzada llamado Simeón, que Dios le había prometido que él no iba a morir sin antes ver el Salvador del pueblo, el Mesías, él iba a ver. So when they dedicated Jesus, Simeon, he lifted him up and he recognized him as the salvation of Israel. Y cuando fueron a dedicar a Jesucristo al templo, Simeón lo reconoció, lo tomó en sus manos y dijo, él va a traer salvación a Israel. And at that time, that day, there was a woman who was a prophetess by the name of Anna. Y en ese tiempo había una profetisa cuyo nombre era Ana. And this is mentioned in Luke 2:36. En Lucas 2:36 se menciona acerca de ella. If you want to read that, Brother William, you can read it in Luke 2:36. This woman, Anna, was of the tribe of Asher. Lucas 2:36 habla de esta mujer Ana que dice que era de la tribu de Asher, de Aser. So this is a woman that was carried away with the 10 tribes, but she migrated her way back. O sea, ella era parte de esas tribus, pero son de aquellos que emigraron de donde estaban y regresaron a ser parte de Israel. Lucas 2:36. Lucas 2:36 dice, y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Penuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Also, Jesus, he spoke to the Samaritan woman at the well in John 4, verse 7. Y en Juan 4:7 vemos cómo Jesucristo se encontró con la mujer samaritana junto a aquella noria. Yeah, if you remember, he told that woman, if you knew who you was talking to, you'd ask him for a drink. He asked her for one. Jesucristo le dijo, si supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías y él te daría agua viva. But she was from Samaria, which was the capital of the northern kingdom. She was of those 10 tribes. Ella era de Samaria, que era la capital del reino del norte, de esas 10 tribus de Israel. Ella era de alguna de esas 10 tribus de Israel. Also in John, the 4th chapter, y en Juan 4, if you remember, Jesus healed 10 lepers. Jesucristo sanó a 10 leprosos. And only one of them came back and gave him thanks for healing him. Pero solo uno regresó para agradecerle por la sanidad que recibió. That's in Luke 17:16. Lucas 17:16. Read that if you want to, because it says he was a Samaritan. Y dice que ese leproso era samaritano.
Lucas 17. Luke 17, what else, Brother Smith? Luke, I believe it's in Luke 17:16. 16, yes. 17:16. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. So he was from Samaria, and he was of those 10 tribes. O sea, que fue sano de lepra, el único de los 10 que regresó era samaritano y era parte de las 10 tribus de Israel del reino del norte. So even though many of the people of those 10 tribes never made it back to the people of God, there were many that did migrate and come back. In fact, there were some that even were left out of Judah and were captivated with them into Babylon. Y aunque muchos de las 10 tribus no regresaron a ser parte del pueblo de Dios, pues algunos sí regresaron y fueron llevados cautivos junto con todos los de Judá hacia Babilonia. See, Judah, the southern kingdom, it did remain with with Jerusalem as its capital and the temple. They continued it as the center of their worship. Y el reino del sur, que la mayoría eran de Judá, tenían en Jerusalén su capital religiosa, su centro de adoración. And even though they struggled with sin and rebellion, y aunque sí tuvieron problemas con rebelión y con el pecado, because of God's promise to David, they were preserved as a nation. Pero por la promesa que Dios le hizo a David, fueron preservados como nación. We'll read 2 Kings 8:19. Segundo de Reyes 8:19. Segunda de Reyes 8:19. Dice, con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, que había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. So he made a promise that, I'll give you a scripture a little later about this promise that he made David. Más adelante le voy a dar esa escritura que Dios le hizo a David de que lo iba a preservar su reino. Okay, now let's think about what we've already read and talked about. Pero vamos a hablar acerca de lo que ya hemos leído. The word Hebrew. La palabra hebreo. That was the beginning of the identity of the people of God, starting with Abraham. Es lo primero que identifica al pueblo de Dios, empezando con Abraham. And the root word is that they were those that crossed over. Y la palabra raíz proviene de aquellos que salieron y cruzaron hacia el otro lado. Abraham came from Terah, from the flood. He was one that crossed over after the flood. He wasn't there, but I'm just saying that he was part of those that was on this side of the flood. Y Abraham, que era descendiente de Taré, cruzó el río y él, aunque no estuvo cuando el diluvio, pues él proviene de ese grupo que viene del diluvio. But that's why they were called Hebrews, because it's talking about a people that God has caused them to cross over from one place in life to another. Y la razón por la que se les llama hebreos, porque cruzaron de un lado hacia el otro, de una condición hacia una nueva. Just like during the time that the Tower of Babel was being built, that's when God
told Abraham, I want you to get up and get out of the country. Es como cuando Dios trabajó allá en la Torre de Babel. Y en el caso de Abraham, Dios lo sacó de la tierra y de su parentela y lo llevó a otra tierra, a otra condición nueva para trabajar con él. He was in the land of Ur, the land of the Chaldeans, and he obeyed God, and he crossed over. He left out of that country and headed towards a promised land that God promised him. Y él era parte de la tierra de Ur de los Caldeos y él cruzó hacia la tierra que Dios le había prometido sin saber a dónde iba. But then God made a covenant with Abraham and promised him a promised child, which was Isaac. Y Dios le hizo una promesa a Abraham que le iba a dar el hijo de la promesa, Isaac. And from Isaac, he became the father of Jacob, which had the 12 sons. Isaac fue el padre de Jacob, que luego se llamó Israel, quien tuvo 12 hijos. And Jacob is the one that wrestled with the Lord all night to get God's blessings on his life. And God gave him the 12 children, 12 sons that became, he changed his name to Israel. And they became the 12 tribes of Israel. Y Jacob peleó con ese varón de Dios y él le cambió su nombre por Israel y le dio 12 hijos que vinieron a formar las 12 tribus de Israel. I'm just trying to help you to understand how these three terms, Hebrew, Israel, and Jews, where it all came from, how it derived. Y quiero que entiendan de dónde provienen estos términos hebreo, israelita, judíos, de dónde provienen esos nombres. Okay, so now let's look at the Jews. Ahora vamos a hablar acerca de los judíos. All right, so the Hebrew came from Abraham, the man who crossed over into a covenant with God. Hebreo proviene de Abraham, que cruzó hacia la tierra prometida que Dios le había prometido. Jacob was the man that wrestled with the Lord all night, and God changed his name to Israel, he that rules like God. Luego tenemos a Jacob, que luchó con el varón de Dios, y ese varón de Dios le cambió su nombre por el de Israel. Here's where the term Israel came from. Ahí es de donde viene ese término de israelita. And then from Judah came his 12 sons, which made up the 12 tribes of Israel. Israel tuvo 12 hijos que vinieron a ser las 12 tribus de Israel. And then when finally the kingdom developed, y luego cuando el reino se desarrolló, and then it split into two kingdoms, a northern kingdom and the southern kingdom. y se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. And the northern kingdom was the 10 tribes El that reino, rebellious and went out of God's order. el reino del norte, formado por 10 tribus que se rebelaron en contra del orden de Dios. But the southern kingdom was Judah and Benjamin with the tribes of Levi, the Levites, the priesthood. Pero el reino del sur estaba formado por Judá principalmente y la tribu de Benjamín, y los levitas eran los sacerdotes de ellos. And from the word Judah, that's where the word Jews derived from the name Judah. Y de esa tribu de Judá, de ese nombre de Judá, se desarrolla el nombre de judío. If we read Genesis 49, verse 10. Génesis 49:10. Hermano William. Ajá. Génesis 49:10. Dice,
no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y él se congregarán los pueblos. Y a él se congregarán los pueblos. See, there is that promise that the scepter would not depart from Judah. Esa fue la promesa que se le hizo a Judá de que no se le iba a quitar el legislar Until Shiloh come. hasta que viniera Silo, That was Jesus. que representa a Jesucristo. All right, and then because of their rebellion, you know, they were exiled to Babylon. Pero como quiera ellos también se rebelaron contra Dios y fueron exiliados a Babilonia. And then when the Persian king, he identified them in Ezra 4:12 as being Jews. Read that, 4:12. En Esdras 4:12, cuando estaban en Babilonia y luego vinieron otros reyes en lugar de Babilonia, en Esdras 4:12 se les llama judíos. Yeah, and so 4:12. Sí. yeah, yes. A Esdras 4:12. Dice, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. See, notice that he identified them as Jews. Aquí se les identifica como judíos. And then also in Esther, Y during the Persian period, luego más adelante en Esther con el rey de Persia. in Esther chapter 2, verse 5, you can read that. Capítulo 2, versículo 5 de Esther. Esther capítulo 2, verso 5. Sí. Dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Ser, del linaje de Benjamín. Okay, so here, it's mentioned here that in Shushan, the palace, there was a certain Jew. Aquí menciona que en Susa había un varón judío Whose name was Mordecai. que su nombre era Mardoqueo. Mordecai was a Benjamite. Él era del linaje de Benjamín. So, but he was called a Jew. Pero él fue llamado judío. See, they were from Judah, and Benjamin was the two tribes of the 12 tribes that stayed in Judah. Él era parte del reino del sur que lo formaban la tribu de Judá y de Benjamín. Era So by tribus. this time, the people of God began to be known as Jews because of the name Judah. Para este tiempo, al pueblo de Dios se les llamaba judíos por la tribu de Judá. All right, now let's look in the New Testament. Ahora vamos al Nuevo Testamento. In Matthew, Mateo, the first chapter and the second verse. capítulo 1, versículo 2. Mateo 1, 2. capítulo 1, verso 2. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. See, these were the wise men that were looking for this baby Jesus, but they asked the question, where is he that's born King of the Jews? Y ellos preguntaban, ¿quién es este niño al que se le llama rey de los judíos? So it's from those, you know, here we had
Abraham, the Hebrew, Vemos como Abraham, el hebreo, that was our identity until God raised up the 12 tribes of Israel, changed Jacob's name, they became Israelites. esa era la identidad del pueblo de Dios, hebreos, hasta que llegó en escena Israel y se les empezó a llamar israelitas a las tribus de Israel. But when the 10 tribes left and developed the northern kingdom, Pero cuando las 10 tribus de Israel que formaban el reino del norte fueron dispersos y abandonaron ser parte del pueblo de Dios and rebelled against God, y se rebelaron en contra de Dios, then the southern kingdom, known as Judah, was the people of God that stayed in the covenant relationship with the Lord. pero el reino del sur, del cual principalmente estaba formado por la tribu de Judá, también ellos eran conocidos porque ellos se mantuvieron dentro del pacto de Dios. Okay, but here, so I'm just showing you here in the New Testament, they're identified as Jews. Y aquí vemos cómo aún en el Nuevo Testamento se identifica como de Judá, de judíos. But they're also identified as Hebrews and Israelites. Pero también se los identifican como hebreos y como israelitas. Look what the Apostle Paul said in Romans 11:1. Romanos 11:1, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 11:1. Romanos 11:1. Romans 11, verse 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. So see, he identifies himself as being an Israelite. Él se identifica a sí mismo como ser israelita Also the seed of Abraham, y también de la descendencia de Abraham and also of the tribe of Benjamin. y de la tribu de Benjamín. Okay, which that would mark him as a Jew, being of the tribe of Benjamin. Y el ser de la tribu de Benjamín lo identificaba como judío. And he says again in Philippians 3:5, I'm just Filipenses showing you, he's showing that he could take on any one of these identities. Filipenses 3:5, vemos cómo pueden ser identificados con cualquiera de estas tres definiciones. Filipenses 3:5. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Okay, now, however, one of the things we got to consider is that Abraham, he had two other descendants that were not Israelites. Y tenemos que considerar que Abraham tuvo otros dos descendientes que no fueron israelitas. They were Hebrewites. Sí fueron hebreos. His son Ishmael, Uno de ellos es Ismael. and then what would that be? His great grandson Esau. Y luego su bisnieto llamado Esaú. So they were Hebrews, but they were not Israelites. Eran hebreos, pero no eran israelitas. So, but every Jew was an Israelite. Pero todos los judíos eran israelitas. Because they descended from one of the tribes of Israel, which was Jacob. Porque todos descendieron de una de las 12 tribus de Israel o de Jacob. Every Israelite is a Hebrew. Cada israelita son hebreos. Because he descended from Abraham. Porque todos los israelitas descendían de Abraham. But not every Hebrew is an Israelite. Pero no
todos los hebreos eran israelitas. because Abraham had Ishmael and his descendant Esau, and not every Israelite is a Jew. Y porque, o sea, de Abraham descienden los de Israel y descienden Ishmael, Abraham had Ishmael and Esau, his descendant. Abraham también tuvo a Ismael y a Esaú como descendientes que no eran de Israel, pero eran Okay, hebreos. but not every Israelite is a Jew, Pero no todos los israelitas vienen a ser judíos, because the Jews are descendants of those of the southern kingdom of Judah. porque los judíos eran descendientes de la tribu del sur. But de Judá. the 10 tribes that left, they were Israelites. Y de los de las 10 tribus que eran israelitas y que no vinieron a ser parte del reino del sur, que abandonaron ser But they parte were de not ese reino, Jews. ellos nunca fueron llamados judíos. Yeah, but the Jews were Israelites and Jews. Pero los judíos eran judíos e israelitas I también. was showing you where Paul he described himself of having all three identities. Y les enseño cómo Pablo pues se identifica con los tres identidades de hebreo, israelita y judío. But then in Revelations 5, Jesus is called the Lion of the tribe of Judah. Y en Apocalipsis 5, Jesucristo es reconocido como el león de la tribu de Judá. So I'm trying to give you the fulfillment of God's dealing with these Hebrews, Israelites, and Jews. Y quiero mostrarles cómo Dios estuvo tratando con su pueblo cuando eran hebreos, israelitas y judíos. Jesus is the fulfillment of God's covenant people. Jesucristo viene a traer el cumplimiento del pueblo de Dios. And to be a part of God's covenant people after Jesus came it required a new birth. Y para poder, después de la venida de Jesucristo, ser parte del pueblo de Dios, se requiere un nuevo nacimiento. So let's look at what Paul said in Romans 2, verse 28 and 29. Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Did you read where Abraham, Jacob, and Judah established that? Oh, okay. So I need to say that Abraham, even though Abraham, Jacob, and Judah established the identities of Hebrews, Israelites, and Jews. Abraham, Jacobo, Israel y Judá establecieron. Wait, brother. Abraham, Jacob, and Judah established the identities of Hebrews, Israelites, and Jews. Abraham, Jacob y Judá establecieron la identidad de hebreos, israelitas y judíos. But Jesus gives us something much greater than that. Pero Jesucristo nos dio algo más grande que eso. In Galatians 3, 28 and 29, En Gálatas 3, 28 y 29, let's read that. léalo. Gálatas 3. 28 y 29.
Gálatas 3, 28 y 29, sí. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. See, it's not because of the bloodline, but it's because of faith in God that you're added to be a part of the covenant people of God. Y no es por tu sangre o por tu linaje, sino por tu creencia en Dios, en Jesucristo, que vienes a ser linaje de Dios, pueblo de Dios. Now let's read Romans 4, 16 through 18. Romanos 4 del 16 al 18. Romanos 4 del 16 al 18. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad o la esterilidad de la matriz de Sara. And in Genesis 15:6, it said, and he believed, Abraham believed the Lord, and it was counted to him for righteousness. En Génesis 15:6 dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Now, also in Ephesians 2, verse 19, Y en Efesios 2, 19, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Paul, he quotes that again in Romans 4, verse 3. y en Romanos 4, 3 lo vuelve a mencionar. But we don't need to read that. Ya no tenemos que leer eso. Okay, now let's read Romans 9, 6 through 8. Pero sí vamos a leer Romanos 9 del 6 al 8. Wait a minute, let me see here. A ver, déjeme ver, espera un momento. Yes, go ahead and read that. Sí, Romanos 9 del 6 al 8. 9, el 6 al 8. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Now Galatians 3:19. Y Gálatas 3:19.
Gálatas 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. What verse is that? 19, It Galatians 3:19. said, and to thy seed, which is Christ. No. Okay. What is that? And to the seeds, many, but as of one. Where are you reading? Just a minute. Let me bring that scripture up. Look at it myself. I want to make sure I'm giving you the right thing. It's 20, I think. 3:20. Now a mediator is not a mediator of one, but God is one. That's the one you're looking for? I'm looking where it's one seed. It's in night 16. Now, Gálatas, now to Abraham and his seed were the promises made. 9:16 of what book? Yeah, in 16, where he says, now to Abraham and his seed were the promises made. Oh, this 3:16, Brother Hugo. I don't want to read it. I want you to repeat what I'm saying. Ok. Dice que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. He saith not, and to seeds as of many. Y no de muchas simientes, sino de una. And to thy seed, which is Christ. Y en esa simiente que es de Cristo. Oh, I was just trying I never really heard anybody talk on the fact that to explain, why we're using Hebrews, Israelites, and Jews. Y yo nunca he oído a alguien hablar por qué se habla algunas veces de hebreos, otras de israelitas y otras de judíos. I think it's good to understand that. Y es bueno entender por qué se les llama así de diferente manera. But it's mostly important that we understand that Jesus fulfilled the calling of the covenant people from Hebrews, Israelites, and Jews. Pero vemos cómo Jesucristo vino a traer ese cumplimiento del pueblo de Dios, de ser llamados hebreos, israelitas y judíos. And that Jesus was the fulfillment of the promise to Abraham to his seed, not many seeds, but one, which was Christ. Y Jesucristo vino a cumplir esa simiente, no de la simiente, sino de una, y esa simiente es la de Jesucristo. So it's not so much the bloodline of the Jewish people. Es que no es tanto la descendencia de sangre del pueblo judío, but that we become a part of the covenant of Abraham through Jesus Christ, which fulfilled God's covenant of all of the Jewish people. Sino que es a través de Jesucristo que podemos ser parte de esa promesa de Abraham, de Israel y del pueblo judío. Esa promesa. And it has nothing to do now with being the bloodline of the Jews. Y eso no tiene nada que ver con ser descendientes de sangre de los judíos. But that we are a part of the seed of Christ, the seed of Abraham that's in Christ. Pero nosotros venimos a ser descendientes de la simiente de Abraham por medio de Jesucristo. And that is through faith. Y esto es por medio de la fe. The calling of God that takes us to faith. Ese llamado de Dios por medio de la fe. So I just thought I would maybe talk on a little something different tonight. Y yo quería hablarles de algo diferente en esta noche.
One of the things I want to mention before we quit Y algo que quería mencionar antes de que terminemos is that the Bible shows us that God is going to graft the Jews back in. de que Dios va a injertar de nuevo a los judíos. And so that makes me believe that God did help many of those that were in those 10 tribes that were scattered to migrate back into Judah and become Jews, you know, take on the title of being a Jew, being a part of that nation of the southern kingdom. Y así como muchos de las 10 tribus emigraron para venir a ser parte de la nación judía, del reino del sur, así va a ser nuevamente. Okay, so I will post everything we read tonight in the scriptures. I have it wrote up, and I just used it for Bible study lesson here at home, and I will post that on our WhatsApp page when we get off of here. Todas las escrituras que vimos ahí las tengo anotadas en ese artículo que lo voy a poner en la página de WhatsApp para enviárselos. All right. Before we leave, let's all have prayer like we always do. Y vamos a orar antes de despedirnos, como siempre oramos. Let's keep remembering Brother Trevino in Brownsville. Vamos a seguir recordando al hermano Treviño de la iglesia de Brownsville. This sister, is her name Teresina in Brother Calderon's church? Hermano Calderón, iglesia, la hermana Teresita, ¿cuál es el nombre de su hermano Calderón? Teresita. Teresita, yes, Brother Teresita. Smith. And then Sister Craft, Little Rock. Por la hermana Crafton de Little Rock. Brother Decino's family and churches. Por la familia del hermano Decino y por las iglesias del hermano Decino. I'm asking special prayer for Brother Dave. He's been sick, really sick. Y quiero pedir una oración especial por el hermano Dave, que ha estado muy enfermo. So if you would remember these in prayer, and then if any of you brethren have a request, let us know. Si alguno de ustedes tiene alguna petición, hágalo saber. Yeah, Brother Smith. Yes. A while back, we asked for prayer for for my nephew Christopher over there in West Virginia, because he had some kind of rare cancer, but the levels are way up there, and they start him on chemo. My wife asking prayer for him. Okay, what's his name again? Christopher. Christopher, okay. Pide el hermano William por Christopher, su sobrino, pues que tiene cáncer avanzado, orar para que Dios extienda su misericordia para con él. Okay. All right, let's all turn our microphones on. Prendan todos sus micrófonos para que oremos juntos. Pastor, disculpe, por mi papá, se llama Elías Villanueva. A sister from Rio Bravo is asking, pray for her dad, Elías Villanueva, that is sick. Le van a cortar su pie derecho porque They are going to cut out his right foot. Tiene infección en el hueso y él vive en Oklahoma. He lives in Oklahoma. He has an infection on his leg. Okay. Gracias. All right, let's all pray for these many needs that we have. Vamos a orar por todas estas necesidades. Also, Brother Hugo, we're fixing to have this week. Thursday night starts the campground, so let's ask God to touch that meeting. Vamos a orar por la reunión que se va a llevar al campamento que empieza este jueves y por 4 días va a ser.
All right, precious Lord, oh God. Gracias. Many Gloria a Dios. Gracias, Señor. Recibe estas peticiones. El papá, el hermano Lupita, el hermano Treviño, la señora Crafton, mi sobrino hermano William, Señor. La Teresita, la iglesia del hermano Benito. Recibe todas estas peticiones. La iglesia del hermano Vecino, su familia, Señor, el fallecimiento de él. Bendito sea el young man, Christopher. con Christopher, Señor, el sobrino del hermano El William. padre de mi hermana. Con la reunión de campamento, Señor, y con el hermano Dave. Touch the assemblies in the Dominican, Mexico. Con las iglesias de la República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala. Needs and care, Lord, and pray. Gloria a God, Dios. help our ministry. Gloria a Dios. Jesus, Aleluya. Alabado sea. Mira, Señor, que No, queremos Dios. Aleluya. el mal quiere que Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, nuestros ojos, entendimiento, gracias por tu Gloria a tu nombre. gracias por tu Body of Christ and our brothers out Con in todos sus hermanos. help us, oh God. Ayúdanos. Teach your people. Saturday. Jesus, we pray. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Pray. en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh God. Aleluya. Help us with that situation. Ayúdanos. Brother Eric, God touch his arm and his Aleluya. shoulder. Ven sin ti, Señor. Jesus' Aleluya. name. En el nombre de Nombre de Jesús. En el Jesús. nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Amen, amen, Amén, amen. amén, amén. Aleluya. All right, I'm going to stop the recording. Voy a